La Q 89.5. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Radio Universidad. La cultura universal. 8:30. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta su último programa de especiales de Semana Santa, donde analizaremos lo que se conoce como el prendimiento de Jesús en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, y pues si alcanzamos a tocar algo del juicio, comentaremos algo del juicio. En cabina de controles se encuentra Byron Chapa. Nuestro panel está integrado por Mauro Rivera Montaño, Esteban Galván Recendis, Eric Guadarrama, en la conducción Alonso Santamaría, y al micrófono les habla un servidor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en Ecos de la Antigüedad y bueno, el Facebook empieza a tener visitantes ya nuestro video. Javier Muñoz, muy buenos días. José Quesada Fox, ¿qué haces allá? Pues deberías de estar sentado aquí en la mesa, pero bueno, nos acompaña también en Facebook. Bueno, hoy como comenta Raúl, vamos a continuar con esta historia, pues sí es apasionante, ¿no? La pasión de Jesús, de acuerdo a las narraciones de los evangelios, que además pues es la fuente oficial de la historia, y el análisis que hacemos aquí en la mesa sobre estos hechos que sucedieron hace 2000 y algo de años, ¿no? Todavía falta un poquito para los 2000 años cerrados, ¿verdad? Bien, teléfono en cabina 192-1293 para que hagas favor de llamarnos. Ya sabes que el programa es de todos y nos encanta comentar, que nos hagan preguntas, comentarios, señalen puntos que consideren importantes para comentar aquí en el programa, y también tenemos un celular para mensaje de texto, el 4423-2210-77. Y bien, vamos a dar inicio al programa. Raúl nos va a llevar la línea narrativa sobre estos dos eventos. Ojalá sí tengamos tiempo de comentar el juicio, que es un tema muy interesante desde el punto de vista tanto histórico como jurídico. Tiene unas aristas ahí muy, muy valiosas. Y partiendo del prendimiento, del momento crítico donde pues ya Jesús, después de los hechos que ya conocimos, después de haber entrado triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, después de haber cenado con sus discípulos, de pronto, ¿qué sucede, Raúl? Bueno, de pronto ahorita quiero comentar que ayer tuvimos una plática muy agradable, que fue dada por aquí nuestro director Alonso Santamaría, donde rompió totalmente con todos los paradigmas de Ecos de la Antigüedad, donde somos
muy ceremoniosos, damos grandes cátedras, unas conferencias pues así muy doctas, muy en sus puntos, y la verdad ayer me sorprendió, puesto que hiciste algo totalmente diferente, una mezcla entre pues de tu observación personal de cómo somos los mexicanos, porque era muy tuya, agarraste unos 7, 8 puntos, según yo alcancé a captar, los desarrollaste, nos pusiste musiquita, algunos ejemplos, y todos estábamos felices de que haya refrescado estas formas que tenemos de ver ahí. Y también, aunque no te guste, voy a hacer promoción porque ya este viernes le toca Esteban Galván, en la segunda parte de Concha y Lombardo. Esteban dio el primer lleno allá en las tertulias, esperemos que sea otro lleno, para la segunda parte de ese gran amor, que la verdad es de los más conocidos del siglo XIX, y bueno, pues espero que nos acompañen. Recepción entre 7 y 7:30 de la tarde, ya va a ser normal, esperemos todos están totalmente invitados. Muy bien, mi querido Raúl. Bueno, solo porque eres el productor se vale salirse del huacal. Entonces, está bien. Ya dio los anuncios, Raúl ya hizo el comentario. Solamente quiero puntualizar un detalle, porque Raúl dice que es mi punto de vista personal. Y sí, bueno, por supuesto, uno habla de lo que uno cree, pero está basado en, pues no sé, no menos de 20 obras publicadas por mexicanos, por extranjeros, por profesores del Politécnico, por un notario público que además tuve la suerte de tenerlo como amigo, ya falleció, don Julián Matute, de Alan Riding, de varios autores que han hecho el análisis de por qué los mexicanos actuamos como actuamos. Tenemos una conducta sui generis y bueno, y además orgullosamente, ¿no? Somos un pueblo especialmente contrastante. Pero bueno, nada más haciendo la aclaración de que, bueno, sí es mi punto de vista, por supuesto, pero está basado en obra publicada por diferentes tipos de analistas, periodistas, un notario, bueno, hasta cómico, ¿no? Los escritos de don Marco Almazán, que es un analista que lo escribe en forma cómica, pero es un analista profundo de la mentalidad. Y bien, bueno, vamos entonces a arrancar ahora sí con el programa, con todo que usted se me sale de el huacal, pero está bien, se vale. Sí, arránquese. Ya se escondió Mauro. No, es que viene aquí Manuel Ramos. Bien, bueno, ya, terminando de hablar de lo que se conoce como la última cena, cuestión que estuvo muy polémica hace 8 días. Bueno, es que hablamos de todo menos de eso, ¿no? Pero por lo menos la primera parte del programa no estábamos en tema. Ahora sí, por favor, la siguiente acción yo la voy a poner en relieve de una hipótesis. Esto quiere decir qué es lo que yo pienso, un desarrollo muy personal. No tengo la bolita mágica del adivino, no veo el pasado, y pues todo esto va a estar salpicado de probable, quizás, es plausible, ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, aquí, esta es una plática que ya tiene como 7, 8 años que empecé a organizar, y rápidamente voy a dar unos puntos básicos para que se entienda mi teoría, que está centrada en que yo pienso que hubo un encuentro armado en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, para prender a Jesús. Y aquí voy a hacer, bueno, una cuestión muy simple, comparación de escenas, como lo he venido haciendo, donde contrasto mis evangelistas, Marcos siempre por delante, con la mayor probabilidad de porcentajes de historicidad, y los demás pues como complementando, ¿no? Y quizás Juan con algunas aportaciones valiosas, puesto que tuvo pues a bien poder decir cosas que ya se podían decir a fines del siglo I, y que Marcos y Mateo, digamos, los sinópticos no pudieron, porque estaba muy fresco el conflicto de los judíos con los romanos. Ya Juan no tuvo este problema, pero y por ahí se le escapan algunos detalles que no tuvieron en cuenta los sinópticos.
Mi punto 2 es, voy a hablar de la influencia de una obra que se considera como apócrifo del intertestamentario, puesto que está hecho, digamos, poquito antes de la época de Jesús. Se conoce como los Salmos de Salomón y hablan del terror que les causó, sobre todo al escritor, el que Israel fuera conquistado por Roma. Entonces, hay muchas cosas que se plasman de la desilusión y las expectativas mesiánicas que nacen a partir de ese momento. Un tercer punto, ese es más antiguo, pero siempre lo tuvieron como ejemplo los judíos, fue la guerra de los macabeos para liberarse de los griegos seleucidas. Siempre fue un gran ejemplo alborotador para varios judíos, que entre esto y los Salmos de Salomón se creó un ambiente muy, muy problemático. Y esto, bueno, viene a redundar en tratar de señalar actos que no se pudieron ocultar y que aparecen aún así en los evangelios, como son la crucifixión, obviamente, la entrada triunfal y el altercado ahí en lo que es el templo, y la aprehensión de Jesús. Son como 4 o 5 puntos problemáticos que a mí me indican que hubo otra cosa, y que como eran tan evidentes, fueron tan conocidos y tan históricos, pues se tenían que plasmar, aunque se barnizaran de otra manera. Estas son mis nociones básicas, y paso ya rápidamente a hablar nada más del detalle que cómo es aprendido Jesús con Marcos, y dice lo siguiente. Esto es Marcos. Entonces, lo que tú nos dices, Raúl, para ubicar el contexto, sí, es que dentro del texto, que de por sí los evangelistas siempre son muy escuetos, o sea, hablan poco de los eventos, dan pocos detalles, pero hay lectura que se puede hacer entre líneas y sobre líneas, que nos permite ver y descubrir otros detalles de los hechos mediante un tipo de inferencia. Sí, en efecto, ya hemos dicho que anteriormente los evangelios no son libros de historia más, sin embargo, están muy bien armados. Prácticamente seguro que Marcos contaba con un buen material donde se consignaban ya varios hechos que fueron pasando a través de tradiciones orales y escritas, en los cuales él se pudo apoyar y hacer su magnífica obra, y obviamente están armados pues con una estructura como de historia, y es por eso que al leerlos, o sea, antoja a leer como parece hasta una descripción histórica, pero no lo es. Y llenar los huecos, ¿no? Sí, entonces hay que hacer comparaciones, tomar en cuenta situaciones del tiempo, en fin. Ese es el punto para contextualizar lo que estás a punto. Exactamente, y solamente poder deducir algunas cosas que pudieron ser de la manera histórica. Pero bueno, vamos al tema. Adelante. Marcos, capítulo 14, versículo 43. Dice: todavía estaba hablando cuando de pronto se presentó Judas, uno de los 12, es muy sencilla su descripción, dice, acompañado de un grupo con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y los ancianos. Entonces, yo nada más es el grupo que aprende a Jesús, todavía no hablo de la detención, o sea, y Judas al frente, muy sencilla la descripción, era un grupo de 12 acompañados con espadas, palos, y enviados prácticamente por el Sanedrín, porque sacerdotes, escribas y ancianos huele a autoridad judía. Mateo prácticamente dice lo mismo, cambia un par de palabras, dice: todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo.
ahí quita los escribas, esto es como un poco más compacto. Lucas dice, es un poquito distinto, pero también se ve que viene de Marcos, dice, todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo, el llamado Judas, uno de los 12, iba él primero, se acercó a Jesús para darle un beso. ¿Y dónde está el grupo desaparece el grupo que iba, pues de casi nutrido grupo, ahí vamos poco a poco. Un grupo llamado, el llamado, se presentó un grupo, nada más, es todo lo que dice Lucas, es muy escueto. Bien, y vamos, nombro lo que dice Juan, y bueno, voy a dar participación para que opinen los demás, porque sí me interesa ver qué dice. Bueno, ¿qué dice Juan? Juan es bien diferente, y es el último, y da un chorro de información, un montón de información. Dice Juan, capítulo 18, versículo 3, Judas pues llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Ya es bien distinto. Hay una corte, y más adelante en el versículo 12, como está ligado, voy a brincar algunos versículos 9, pero dice, entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y entonces, bueno, hasta aquí, nada más, ahorita voy a hacer una pausa, es el grupo que prende a Jesús y ya luego veremos cómo es el incidente del encuentro armado y yo... Bueno, pregunta... Ya paso la palabra. Pregunta práctica, ¿y cómo cuánta gente sería la corte más el tribuno más estas personas? ¿Cuántas personas calculas tú que andarían? Entonces, si me esperas a rato, ¿sí? la minorita sería como... adelantarnos. Ok, bueno, pues entonces vamos a hacer algunos comentarios, pues observaciones. Esteban, Manuel, Eric. Bueno, Eric, yo veo que tú traes las conclusiones ya muy concretas, entonces vamos mejor a esperar tu participación para que sea de cierre, ¿no? Con tus conclusiones. Bien, pues, Esteban, ¿qué opinión te merece hasta dónde vamos? Bueno, ahorita me reservo algunas cosas, pero sí quiero comentar esto. Vemos 4 versiones de un hecho. Lo importante es que hay un hecho. Y cada persona escribe sobre ese hecho. Y es muy natural y normal en cualquier evento que ocurra en nuestra vida, inclusive ahorita, si vemos aquí un accidente de tráfico, Manuel tendría su versión, Raúl tendría su versión sobre el hecho, que no están negando en ningún momento dado que se da el hecho. Ahora, con respecto a si es histórico o no es histórico, quiero ponerles un ejemplo. Hace algunos años... vive aquí en Querétaro un personaje que no es historiador, pero que desde muy joven tuvo la costumbre, desde su punto de vista, porque digo, no es historiador, no utilizó un rigor histórico o científico para escribir lo que iba pasando día con día. Simplemente lo que él consideraba importante desde su posición económica, porque es muy parcial en ese aspecto, y empezó a escribir datos. Muchos años después, han de saber que este hombre vivió más de 100 años, muchos años después pues se dio cuenta de que pues tenía básicamente una crónica de una época importante de nuestro país. No es historiador él, pero en la actualidad consideran que sus escritos tienen que ver mucho con la historia y tienen validez. Claro, tuvo muchas pifias, ya por ahí ha tenido revisión su obra, ya con gente especializada. Y a eso voy. No necesariamente tienes que ser historiador de academia para registrar un hecho histórico. Bueno, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, afortunadamente. Sí, pero veo que de pronto se quiere descalificar.
No hay porque ninguna, no es histórico. No, creo que no. Entonces, mira, nos estamos volviendo a salir de tema, ¿no? O sea, ahorita no estamos juzgando si califica o descalifica el escrito, y además yo no oigo ninguna descalificación, simplemente un comparativo entre 4 escritores, reconociendo, por supuesto, como siempre hemos manejado en la mesa, que los evangelios tienen un objetivo y no es precisamente hacer historia, pero eso no descalifica el escrito. Es decir, yo creo que ha quedado claro que los hechos se reconoce que sucedieron, y en lo que pues yo creo que valdría la pena seguir avanzando, Raúl, es cómo interpretamos los hechos, porque los evangelios, como bien comentaste el programa pasado, dan pocas piezas para armar el rompecabezas y dejan espacio para llenar. Al contrario, no dejan pocas piezas, dan muchísimas piezas. Bueno, pero dejan 5 de 100, ¿no? O sea, si dan 95, faltan 5, y son esas las que justamente hacen interesante el análisis histórico, porque de otra manera, pues nos apegamos al texto, que son muy escuetos. O sea, las descripciones, digo, la de Juan, dices tú, bueno, viene detallada, pero no es un nivel de detalle profundo el que dan, afortunadamente, porque es lo que nos permite precisamente entrar en el terreno de hacer deducciones, de encontrar entre esas palabras más detalles sobre los hechos, que, como bien dijo Raúl, son probabilidades, ¿no? En base a lo que dice el evangelista, es probable que hayan pasado varias cosas. Pero yo creo que, digo, acuerdos, y salvo que alguno ahora sí que no esté de acuerdo con el acuerdo, acuerdos que creo que la mesa tiene es, primero, pues los hechos sucedieron, eso creo que no hay duda. Y segundo, que los evangelistas, cada uno de ellos escribía para un público en particular, en una época en particular, y por tanto no los podemos mirar como si quisiéramos leer un libro de historia contemporáneo, ¿no? Sí, creo que es claro los hechos centrales, ¿no? Jesucristo y los apóstoles se van después de la última cena, se le van al huerto de los olivos, que era más o menos la costumbre. Ya sería muy noche porque los discípulos se van a dormir, se quedan todos dormidos. En cambio, Jesucristo se queda haciendo oración, él ya sabía lo que seguía, y prácticamente se queda esperando la llegada de esta corte de soldados, ¿no? Okay, ese es un punto importante, ya sabía lo que venía, ese punto vale la pena resaltarlo, porque es parte inclusive de doctrina, ¿no? Que él ya sabía su destino. Él sabía su destino, ¿no? Y es cuando hace aquella oración tan ferviente y que inclusive suda sangre, ¿no? Es un fenómeno que los médicos llegan a describir, es raro, pero un paciente o una persona cuando tiene un sufrimiento muy intenso llega a sudar gotas de sangre. Entonces, bueno, él está esperando ya la llegada de esta parte del ejército, más bien parecería que serían judíos. Me parece que no venían ningún soldado romano. A ver, ¿no? Ese es otro punto interesante. Pero okay. En algunas narraciones me parece que sí llegan a mencionarse los soldados. Sí, es Juan romanos. sobre todo. Juan es el que menciona, ¿verdad? Que venían algunos, y que ya nos hace pensar que ya la autoridad romana también estaba enterada del hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí es por donde hay que seguir escarbando. Sí, yo como no me le quiero adelantar a la línea narrativa, ahorita vamos a guardar algunos comentarios, pues seguramente van a ir saliendo, pero yo creo que el punto importante es, bueno, hubo un prendimiento y ya salieron 2 o 3 cuestiones que tenemos por ahí de que, bueno, era de noche porque los discípulos dormían. Si ves la película de Jesucristo Superestrella, va más allá y dice que además habían tomado un poquito más de vinito del que era prudente y por eso dormían. En fin, es otra interpretación de un cineasta y un compositor. Pero ese es el punto, los puntos que vamos a ir tejiendo, y como no me le quiero adelantar a Raúl, o no sé si vaya a decir algo que él traiga en una línea más ordenada, vamos a darle para adelante. Ahorita nada más estoy exponiendo los versículos que me interesan, y claro, voy a una teoría, o sea, mi teoría, y la dije al principio, ¿no? Pero no la he expuesto, o sea, he dicho en qué consiste mi teoría, pero ahorita estoy como poniendo nada más cartitas sobre la mesa. Yo creo que valdría la pena, sin Raúl, dar todavía mi interpretación. Exacto, es que ese es el punto. Yo creo que el momento en que vamos a entrar a un comentario más a fondo es cuando justamente de tu interpretación, sí. Es cuando vamos a poder pues debatir en el sentido correcto de la palabra, debatir esa interpretación tuya o poner sobre la mesa otras que hay, ¿no? Claro, sí. De ese bien, paso ahora sí ya lo que es el prendimiento.
Primero me interesaba contrastar el grupo armado que venía por Jesús, ya lo vimos, ¿no? Y no, ahorita no doy conclusiones, ¿no? Entonces, vamos ya al incidente, como lo muestran los evangelistas. Marcos, siempre para empezar, dice, capítulo 14, versículo 47, y dice así: uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. O sea, ya ahí tenemos un problema que marca Marcos de manera escueta, pero aparece una espada y se reconoce que uno de los heridos es el siervo del sumo sacerdote y le rebanaron una orejita. Bien, vamos con Mateo. Él lo dice de esta manera: en esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le llevó la oreja. Pues es casi una calca, o sea, es palabritas más, palabritas menos, pero dice prácticamente lo mismo. Pero Lucas, todavía no dice quién. No, nada, Uno que estaba ahí. o sea, no parece gran cosa. Lucas, es como enigmático. Dice, viendo que estaban con él, lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿herimos a espada? O sea, ya no aparece el incidente. Marcos como que lo esconde o no sé qué pasó, y nada más como que le preguntan: Señor, ¿herimos espada? Pero siguen apareciendo las espadas. Lucas, ¿verdad? Ese es Lucas. Sí. Y entonces herimos espada, y luego continuó con Lucas. Y uno de ellos, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha, según Lucas. Pero Jesús dijo: dejad, basta ya, y tocando la oreja le curó. Ahí hay una sanación ya hay un milagrosa. cambio, Claro. ahí hay un cambio, sí, ya ahí aparece una sanación. Vamos con Juan, que en este caso es más revelador, y entonces ahí sí aparecen nombres, todo. Entonces Simón Pedro, ahora sí aparece la identidad del espada, que llevaba una espada, la sacó e hirió al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina, la copa que me ha dado el Padre, no la, y luego hace una pregunta, no la voy a beber. Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Okay. Ya aquí, ahora sí, ya aquí acabé con lo que es el prendimiento, el hecho armado que me interesaba contrastar. Muy bien, entonces, como ya estamos llegando a la mitad del programa, qué barbaridad. vamos a, fíjate, tenemos varias personas, ya está Yareni Torices, nos dice saludos y gracias por su trabajo. Bueno, Yareni, pues gracias por tu compañía aquí en el programa. Gabriel García con saludos. Sori Vos, hola Sori, una buena amiga y escucha bastante ya frecuente, ¿verdad? De aquí del programa, ya se unió al grupo de personas que nos acompaña regularmente. Está Fernando Rocha, bueno, nada más comenta que es cohorte, sí, es correcto, es una cohorte. Y bueno, pues Fernando Rocha nos comenta que una cohorte es una unidad de infantería romana. Por lo tanto, bueno, de esa manera se entendería que sí había soldados romanos en el evento. Bien, pues vamos a hacer entonces un breve corte. Yo creo que nos saltamos música, ¿no? Mejor para seguir. Sí, no vamos a poner música. Sí, no vamos a poner música porque apenas nos va a dar tiempo con el tema. Apenas nos va a dar tiempo con el tema. Vamos al corte, la identificación de la estación, y en cuanto tengamos la posibilidad nos arrancamos de nuevo. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Ex-Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad.
integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Bien, ya estamos de regreso, en el programa. Sí, pues acuérdate que pedí que fuera breve la pausa para poder continuar. Entonces, pues vamos a seguir, Raúl, con lo que... Ahora sí, si quieres dar el anuncio, porque ahora sí ya tenemos más público, tanto en radio como en Face, dar un anuncio rápido acerca de las tertulias. Claro que sí, este viernes 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, la segunda parte de El amor entre Concha Lombardo y el general Miramón. Segunda parte. En la primera hubo un gran lleno, hubo una buena expectativa y respuesta de este hecho. Va a estar Marina Fuentes y con Manuel, su compañero se me fue. El guitarrista. Sí, iba a decir Basaldúa, no, pero es que se apellida Valderas. Manuel Valderas y Connie Ramos estarán también el 3 de mayo, como lo estuvieron también la primera vez con Esteban. Recepción entre 7 y 7:30 de la tarde para arrancar a las 7:30 esta segunda parte de esta plática. Los invitamos, Paseo Jurica número 1. Ahí los esperamos con mucho gusto para esta segunda parte de esta gran plática que se está dando y se dividió en dos partes. Vale, pues ahora sí, adelante, Raúl, vamos a continuar con tu narrativa y bien, conclusiones para empezar los comentarios. Aquí expuse los hechos. Voy a pasar rápidamente sobre algunos aspectos que ya se han dicho varias veces, quizás ya los conocen. Primero es un proceso de inflación sobre la figura de Jesús desde el año 30 hasta el año del 60 al 320, en este orden, descripción de desarrollo del hombre, o sea, es líder de una rebelión. Todo esto es mi punto de vista. Sí, pero espérame, porque vamos a dar contexto. Lo que Raúl en este momento nos va a platicar es el proceso mediante el cual esta persona, el personaje Jesús, se va convirtiendo en el Jesús Cristo que hoy conocemos, ¿no? Un proceso de tipo histórico. Y hoy todo bien alocado. No, lo que pasa es que para que la gente ubique, imagínate una línea de tiempo, se dan los hechos y cómo a cada paso se van agregando o añadiendo características al personaje hasta que llega a ser el que hoy conocemos. Bien, año 30, líder de una rebelión. Entre el 30 y 35 ya hay un cambio. Un hombre que intentó la liberación de Judea es ya recordado como un ejemplo junto a Juan Bautista, que también estaba más o menos en este entorno, ¿no? Sobre un reino de los cielos o el fin de todos los tiempos. Entonces ya es un Mesías ahora. Sí, ya va como un Mesías o como un eso ya es un poquito después, entre 35 y 40, Jesús ya es un profeta que pronostica el fin del mundo y el reino de los cielos. Entre 45 y 50 Jesús es como el Mesías que se pronostica en las Escrituras. Okay. Entre el 50 y 60 ya Jesús es enviado por Dios para la redención de los hombres, o sea, de los pecados. O sea, ya cada vez va cobrando más importancia. Y ya no nada más del pueblo de Dios, del judío. Pues ya empieza a universal. Sí, empieza a ser más universal. Y entre el 60 y 320 es un proceso muy amplio. 320 es el año cuando el cristianismo es oficial en el Imperio Romano. Pues ya es como la bola de nieve que va creciendo. Ya Jesús es consustancial a Dios, es absolutamente una deidad y pues ya
De ahí ya se desarrolló aproximadamente el Jesucristo, ya no Jesús de la fe, el que todos conocemos. Es decir, son los acuerdos a los que van llegando los propios líderes de las distintas iglesias. Pues es lo que yo pienso, o sea, lo que yo creo que así es como conforme el cuadro y, sí, porque y además pienso que así fue. Ahí hay un punto que vale la pena resaltar. Los primeros seguidores de Jesús no se podían llamar cristianos porque eran judíos. Eran judíos que seguían, algunos pensaban que él era el Mesías, que por eso llegamos a la parte mesiánica, otros lo veían como un gran profeta, otros como un líder, y entonces todos esos creyentes inicialmente eran judíos, posteriormente ya se diseminó por todas partes, y se fue creando pues fueron discutiendo las distintas iglesias, porque al principio Pablo llegaba a sinagogas, ¿no?, a predicar. No había iglesias porque todavía no existía propiamente el cristianismo, sí. ¿No? Bien, entonces ese es o sea, un proceso de inflación. Ahora, de acuerdo, sí. Quiero explicar unas circunstancias especiales que hay que tener en cuenta, también ya repetidas varias veces. Evangelio no es libro de historia, es una buena noticia, quiere decir buena noticia. Entonces, esta era la intención principal. Son escritos, pues, vamos a ponerle entre 64, 65, en adelante, pero sobre todo van conformándose a partir del final de la guerra judeo-romana, ¿sí? Tienen una gran influencia de Saulo de Tarso o de San Pablo, absoluta. Los que han escrito son como discípulos de Pablo y es la visión de Pablo. Hay más cristianismos, hay una versión judía, hay otra versión gnóstica que ya se han arrancado de manera paralela y se están desarrollando, pero a final de cuentas no van a sobrevivir. Yo nada más sigo la línea de la versión del cristianismo que a final de cuentas es la que se impone. Es la que prevaleció, es la que prevaleció, sí, no es una cosa uniforme, hay una gran variedad en torno a creencias de Jesús. Punto número 4, por lo tanto, hay una intención clara de no culpar a los romanos de la muerte de Jesús. Y ya, o sea, es clarísima esa intención, aunque de todas maneras no pueden esconder que es crucificado, pero se hace el esfuerzo. Luego, punto 5, voy rápido. Marcos fue el primer evangelista, pero es muy seguro que contaba con un escrito anterior, ya lo hemos dicho, en el cual se apoyó, escrito que ha desaparecido. Hemos inferido que hay una fuente Q, que seguramente él siguió, y otras que están ahí, que el mismo Lucas, al iniciar sus evangelios, en la primera y en la segunda parte, que es Hechos de los Apóstoles, habla de esos escritos famosos. Entonces, aquí está el apoyo con el que contó Marcos para estructurar sus escritos. Y luego, el punto 6, también es una opinión muy particular. Yo noto una condensación de tiempos, puesto que todo pasa muy rápido. En una semana pasan una cantidad de cosas que para mí es imposible, para otros expertos, de que haya sido tan rápido lo que está. Son unos puntos a considerar. Luego también quiero explicar lo que tenían en mente, digamos, ya nada más dos ideales, que lo que pensaban los judíos. El ideal macabeo, que es que recordaban todavía los judíos de la época de Jesús la forma tan gloriosa que Judas Macabeo libera a Israel del dominio de los griegos, porque era un reino griego el que los tenía, los seleucidas, y fue gloriosa con grandes victorias militares. Esto estaba muy en la mente de ellos, aunque haya sido otra familia la que lo logró. Los macabeos eran levitas. Sí, pero era reciente relativamente el hecho, reciente, y les duró poco el gusto, ¿no? Así es. Y otro punto muy importante son los salmos de Salomón, que ya se escriben al momento en que
Roma invade Israel allá por el año 60 y tantos aproximadamente, y en ese momento, bueno, los sentimientos de frustración, puesto que los judíos llevaban 80 años de un reino independiente y bueno, estaban emocionados, creían que podían ser como Roma, un reino poderoso. De repente es triste la realidad cuando son invadidos, entonces hay mucha frustración a partir de esta fecha en que el redactor recuerda mucho cómo Pompeyo entra y mancilló el Sancta Sanctorum, y entonces, bueno, él se lo explica como un castigo de Dios porque Israel se ha desviado de los designios de Dios y por lo tanto, bueno, son grandes errores, y el escritor vuelve a poner en relieve que es la dinastía de David y que tiene que venir un Mesías que va a componer todo esto, puesto que la anterior no era la dinastía de David. Los que lograron la liberación sobre los macabeos era una dinastía de levitas sacerdotal, entonces como que no era muy legal y se pone un poco puntilloso, y entonces se habla hay en varias partes de esta intención, y obviamente este punto estaba influyendo en la mentalidad de los judíos. Y bien, pues yo creo que con estos dos, para que dar otra ronda, ¿no? Ok, bueno, así como rondas no crees que hay mucho. Yo te sugiero, Raúl, que lleguemos a las conclusiones concretas, ya a lo que yo pienso. Sí, la verdad que sí, porque si no, no vamos a llegar a tener ronda de comentarios. Estamos con el tiempo corto. O sea, es muy sencillo. O sea, yo, digamos, de aquí me voy a saltar. Bueno, lo voy a decir rápidamente porque sí me interesa que haya ronda, ¿no? Sí, para mí hay historias, o sea, hubo el Monte de los Olivos ya había sido, fue en algún momento como base para rebeldes. Flavio Josefo lo señala voy a decir qué es lo que decía, era el lugar ideal para iniciar una revuelta en contra de Roma, y vamos a poner este ejemplo histórico de otro de los tantos mesías que hubo, que ahí inició. Dice, se presentó un charlatán, Flavio Josefo, él fue un celota, pero bueno, ya al momento de escribir ya es un purista, y ya, dice, y él se peleó contra los romanos, pero bueno, allá él, ¿no? Y se presentó un charlatán, fíjate la manera tan despectiva de referirse a estas personas, que se ganó la fama de profeta. Reunió unas 30,000 personas engañadas por él y las llevó desde el desierto al Monte de los Olivos, donde es posible penetrar por la fuerza a Jerusalén, tras imponerse a la guarnición romana, reinar sobre el pueblo como un tirano, para lo que tomaría como guardia personal que entrarían con él. Sin embargo, el procurador de aquel entonces, que era Antonio Félix, se adelantó a su ataque y le salió al encuentro con las tropas romanas. Raúl, vámonos a conclusiones. Oye, ya no lo narres porque si no va a haber tiempo de nada. Sí, concluyo con esto. Me voy a basar, aunque hay más. Esto es idéntico al prendimiento de Jesús. Sí. Realmente la corte romana le madruga en el Monte de los Olivos a este insurrecto, y ahí se acabó y ya no hubo rebelión, y la sorpresa fue al revés. Entonces, mi teoría es que hubo un encuentro armado, que ahí aparecen espadas, y con Juan es un poco más claro, y pues este es uno de los tantos ejemplos, aparte de otras consideraciones que hay que tomar en cuenta, pero ese es el punto central. Es decir, hay visos de un encuentro armado entre seguidores de Jesús contra una combinación armada de romanos y judíos. Numerosa.
pues como de 1,000, yo creo. De 1,000 personas, sí, imagínate. contra unos 500 o 600 seguidores Que estaban de Jesús, en el Monte de los que Olivos. estaban en el Monte de los Olivos. Bien, Esa es mi teoría. Entonces es un encuentro armado tal cual, Tal cual, sí. entre grupos numerosos. Déjame de ver comentarios para que podamos todos, puedan todos participar, los que más saben de estos temas. Bien, por una parte, ya está Mónica Loza está con nosotros, va a estar padrísimo el viernes, comenta que nos ve por Face. José Quesada, muy correcto, como siempre, nos explica que una razón para no acompañarnos hoy es porque está estudiando sobre el tema que le corresponde la semana próxima, que es la muerte de Carranza, y Lorena Guerrero, ya toca. Y Lorena Guerrero Jaime nos comenta que está interesante el programa. Por otro lado, tengo un mensaje de WhatsApp, no nos deja nombre, pero el teléfono es 44 22 81 37 25. Nos comenta lo siguiente, dice: hola, buen día, felicidades por el programa. Considero que es difícil ser objetivo en un tema como el que abordan si el análisis lo hace un creyente del cristianismo. Bien, comentario recibido por WhatsApp. Y ahora sí, entonces, para entrar en la... Yo soy el creyente. No menciona quién, claro, ¿no? Pero, sí. pero finalmente. Entonces, a ver, para que podamos contar también con las conclusiones que preparó Eric, que nos dice que son de aproximadamente 3 minutos, y luego Mauro 1 minuto. Mira, Mauro primero 1 minuto, pero uno contadito, ¿eh? No, sí, es que si no lo hacemos, tenemos 10. Buen día, yo me refiero a cuando Jesús y sus seguidores entonaron en la Pascua cánticos, y los cánticos tienen su aspecto profético. David escribió: perder la fuente vital de vida y volver a recuperarla. También hay salmos, un cántico de David que habla, descifra o señala un arma que tiene la capacidad de desprender carne, tipo látigo, y esto también se cumplió. Entonces los cánticos están relacionados con la parte de la Pascua. Perfecto, muchas gracias, Mauro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Contamos con exactamente 9 minutos. Entonces, pues 3 y 3 a los 3 compañeros, si por favor hagan comentarios muy puntuales. Quiero aclarar algo que nunca se menciona esto. La Guardia del Templo, ¿dónde tenía influencia? ¿Dónde podía trabajar? Recordemos que los judíos están bajo el dominio romano. La Guardia del Templo únicamente estaba en el templo, no podía actuar fuera de, aunque ya vemos que sí. ¿Qué más había en el templo? Había ciertamente una cohorte romana que era dirigida por un tribuno, pero pues nada más estaba ahí para mantener el orden sin caso de que los soldados o la policía, más que soldados, la policía judía no pudiera actuar. Naturalmente que cuando van a prender a Jesús, tiene que ir el tribuno con su cohorte. La cohorte son 600 hombres, no nos complicamos la vida, más la gente que iba acompañando a Jesús. Recordemos que acaba de celebrar su cena pascual. Recordemos su ideario político, lo he mencionado en algunas ocasiones, es el Sermón de la Montaña, siempre habla de paz. Cuando va a orar con sus discípulos, no va con 500 personas, ni hay 500 personas allí esperándolo. Recuerden que son judíos, estaban celebrando la Pascua. No todos, pero sí la mayoría. Bueno, lo detienen, lo llevan ante Pilato. Y por eso digo que cuando se lee la Biblia hay que tener muy en cuenta el contexto en que se lee y no podemos sacar de su contexto o agarrar 2 o 3 versículos y decir esto fue así. Lo detienen y lo llevan con Pilato, después de cierto peregrinar dentro de la ciudad de Jerusalén. Y una de las preguntas que le hace Pilato es, bueno, ¿tú eres rey? Y la respuesta de Jesús es que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores hubieran peleado para que no me atraparan. Okay. ¿Sí? Luego entonces, ojo con eso. Y eso va muy acorde con todo aquello que viene predicando de tiempo atrás. Ahora, mucha gente piensa que pacifista es igual a ser inactivo. No, señores. Un pacifista es alguien muy activo. Y el ejemplo mejor que tenemos del siglo XX es Mahatma Gandhi. O sea, que como no activismo social. No, estoy poniendo un ejemplo, una idea. Bueno, por eso es. Él no agarró las armas, pero fue muy violento. Su resistencia pacífica de no pagar impuestos, de no pagar esto, sobre todo de la sal, es algo muy agresivo. Sí, venció un gran imperio, ¿no?
Entonces, cuidado, cuando todavía no termino, permíteme. Bueno, Entonces, dijimos 3 minutos. Sí, bueno, digo, entonces hay que leer todo y entonces sí hacernos una idea, porque si agarramos un par de cosas podemos equivocarnos y terriblemente. Pongo otro ejemplo para terminar, no les digo dónde para que lo busquen, pero una parte de la Biblia dice claramente, no existe Dios. Está bastante rudo, la misma Biblia lo dice, no existe Dios. Pero ¿qué creen? Acabo de sacar de su contexto ese pequeño párrafo, esas pequeñas palabritas. Si lo leo todo completo, entonces entiendo el por qué se dijo. No existe Dios en el corazón del malvado. Okay. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Esteban. Nos tenemos que ir rápido, Manuel. No. Primero tus conclusiones, entonces cierra Manuel. Va. Ya saben que como buen psicólogo, bueno, no voy a meterme en esta situación de la historia, pero sí voy a soltar una bombita ahorita. Desde el punto de vista psicológico no es importante la versión de la historia. Cuando un paciente llega a mi consultorio, me cuenta su versión de la historia. Puede ser cierta o no. Lo que en verdad importa es el para qué la defiende. Entiendo que el para qué es el sentido por el cual se relaciona con la historia que me viene contando. Él trata de justificar, argumentar para defender algo que es en esencia indefendible y que además no necesita ser defendido. ¿Para qué la defiende? Su relación con esa versión es patológica, ya que ella se ha convertido en su propia identidad y su temor es que al perderla se pierde a sí mismo. Es una sensación de muerte. Lo explico. Todo ser humano que protege una versión de lo que es, de lo que sea, es porque siente un vacío sustancial que le hace buscar refugio en algo externo. El dinero, la fe, el conocimiento, la experiencia, etc. Quien se aferra a una imagen, a una doctrina, a una idea, teoría o filosofía, está siendo víctima de su propia falta de conocimiento propio y busca desesperadamente asirse de algo que lo mantenga a flote, amparado, cobijado. Desde el punto de vista de la psicología, el ser humano no lo necesita, pero quiere seguir creyendo que lo necesita. A mí no me interesa quién dice la verdad o quién tiene la razón. Aquí el punto importante desde la psicología es este, y les comparto el símil de lo académico y lo religioso. En psicología el pecado original es el evento traumático que originó la herida emocional. El pecado en sí es haberme creído una mentira y convertirla en mi identidad. Los placeres carnales son las conductas evasivas y de escape. El martirio, el sacrificio y la compensación son intentos fallidos de lavar una culpa. La idolatría es una relación patológica con una imagen o templo, donde esperamos que el otro nos resuelva, donde antes de hacernos responsables, nos sometemos y rogamos para que alguien interceda por nosotros. El sentimiento de culpa es haberse creído una mentira. Fui tentado por el diablo y caí. Esa es la manzana del conocimiento que comieron Adán y Eva. Allí conocí la vergüenza. Ok, bien, muchas gracias, Eric, un análisis profundo y fue una bomba, efectivamente. Fíjate que es parte del autoconocimiento. Adelante, Manuel. Sí. Para cerrar. Bueno, pues un poco a mí me llama mucho la atención la prisa con la que juzgan a Jesús, ¿no? Lo toman en la noche y al día siguiente, a media mañana, ya lo están llevando a la cruz, ¿no? Es interesante cómo es que había esa cierta prisa por crucificarlo, ¿no? Hay que considerar también, por ejemplo, que Jesucristo celebra la Pascua un día antes. Él la celebra el jueves, ¿no? Porque realmente, bueno, él va a ser el Cordero Pascual, que realmente el día de Pascua, la celebración de Pascua era el viernes. Entonces, por eso él adelanta un día la celebración y lo toman preso el jueves y el mismo viernes lo crucifican, ¿no? Cómo es que había un interés por parte de los judíos, ¿no? Sobre todo los escribas y los fariseos. No hay que culpar a todo el pueblo. Yo creo que ese siempre ha sido un error al tratar de analizar
los hechos históricos, decir, bueno, es que fue el pueblo judío el que lo mandó crucificar. A mí me parece más bien que hubo una conspiración contra Jesucristo, llevaba por el Sanedrín, por Anás y Caifás, ¿no? Qué curioso que al primero que le van a llevar a presentar a Jesús fue Anás, cuando Anás no era ni siquiera el sumo sacerdote, ¿no? Pero es al primero que lo llevan. Seguramente que Anás estuvo moviendo los hilos por detrás de todo. Entonces toman a Jesús y al primero que lo llevan es con Anás. Anás ya no tenía ninguna función pública. Ya estaba planchado hasta con los romanos, entonces. Sí. ¿Me permiten hacer una intervención? Bueno, Anás era el sumo sacerdote, pero cuando viene la cuestión esta de Herodes y demás, llegan los romanos ya realmente a poner orden ahí, a tomar el control de los judíos, lo destituyen y ponen a Caifás, que curiosamente, era su yerno, Anás, ¿no? sí, era su yerno, era el suegro de él, entonces seguía manteniendo mucho poder. Así es. Ok, nada más, hay un comentario de José Quesada ya para que cierres en medio minutito. Dice José Quesada Fox, ahí sí no voy a estar de acuerdo con Eric. Dice, el estudio de la historia no es aferrarse a una versión o construirla, sino traer al presente hechos que sucedieron y razones que expliquen estos. Ok, es otro punto de vista. Manuel, para que cierres. Sí, efectivamente que la interpretación psicológica pues siempre lleva muchos aspectos, ¿no? Y por eso a veces también hay diferentes versiones. Y es importante la psicología, pero también a veces solo ver la parte psicológica pues nos hace perder la parte objetiva. Lo más importante, qué sucedió y cómo sucedió y quiénes eran los actores, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se ve que se urdió una trama contra Jesucristo y de un día para otro, ¿verdad? Así es. ¿Me permiten otra vez? Dentro del derecho hebreo, un juicio, bueno, se cometen muchos errores, jamás debe ser en la noche y tiene que darle oportunidad al acusado de un día o dos para que dé prueba de desahogo. Con los romanos no. Si en este caso el procurador decía, te mueres hoy, inmediatamente se lo mataban. Bien, pues nos tenemos que ir. Está buenísima la plática, pero ahora sí ya nos llegó el tiempo. Logramos completar el tema y los comentarios, lo cual ya es un triunfo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos despedimos y nos seguimos escuchando. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. En 2019, declarar es más fácil que nunca. Entra a sat.gov.mx. Tu declaración ya está precargada. Solo acéptala y envíala. Si tienes saldo a favor, recibe tu devolución. En 2 minutos mejoras la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. SAT. Contribuimos para transformar. Gobierno de México. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por